Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el de nuestras series turcas favoritas. Como habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, sorpresa. Serkan y Özge discuten fuerte. ¿Qué pasó entre ellos? Sí, lo escucharon bien. Dos nombres que solemos asociar con química en pantalla, con momentos de ternura y también de conflicto dramático dentro de la ficción, parece que han llevado sus discusiones a la vida real. Y como ustedes saben, aquí en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede con nuestros actores y actrices predilectos, trayéndoles la información más fresca y analizada. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a especular un poco, pero siempre basándonos en lo que se está comentando y en las posibles causas que podrían haber llevado a este altercado. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones, no quiero olvidar pedirles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Dicho esto, vamos a empezar con la chismografía. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos que han conquistado corazones alrededor del mundo gracias a su participación en exitosas producciones, siendo Kiraz Mevsimi una de las más recordadas y queridas por el público. En esa serie interpretaron a Ayaz y Oyku, una pareja cuya relación estuvo llena de altibajos, momentos románticos inolvidables y por supuesto discusiones que mantenían a los televidentes al filo del asiento. Y es precisamente esa conexión que demostraron en pantalla, esa chispa innegable, lo que hace que las noticias sobre un supuesto conflicto entre ellos sea tan sorprendente y a la vez tan intrigante para todos nosotros. Ahora, ¿qué se dice? ¿Cuál es el meollo del asunto? Según lo que ha estado circulando en algunos medios de comunicación turcos y en las redes sociales, parece que ha habido una fuerte discusión entre Serkan y Özge. Los detalles específicos de esta discusión no están del todo claros, y como suele suceder en estos casos, hay muchas versiones y rumores circulando. Sin embargo, lo que sí parece ser consistente es que la tensión entre ellos se ha intensificado en los últimos tiempos. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que la discusión podría estar relacionada con proyectos profesionales. Ambos son actores muy solicitados y es posible que hayan tenido diferentes visiones sobre alguna propuesta de trabajo, quizás un guión que no convencía a uno, o la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en un proyecto que no era del agrado de ambos. Ustedes saben, la industria del entretenimiento puede ser muy exigente, y las decisiones sobre la carrera son importantes. Tal vez tuvieron una conversación sobre un futuro proyecto en el que uno quería participar y el otro no, o sobre la dirección que querían tomar en sus carreras individuales y que chocó. Es algo completamente plausible en este mundo. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que la discusión tenga que ver con cuestiones personales. Aunque Serkan y Özge han mantenido una relación profesional muy sólida a lo largo de los años, y ambos están felizmente emparejados con otras personas, es natural que en el entorno laboral, donde se pasan muchas horas juntos, puedan surgir roces o malentendidos. Quizás hubo un comentario desafortunado, una diferencia de opinión sobre algún tema fuera del ámbito profesional, o simplemente un momento de estrés acumulado que desembocó en una discusión. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo personas con sus propias vidas y emociones. Algunos rumores apuntan a que esta discusión podría haber surgido durante la filmación de algún proyecto reciente, o quizás en algún evento público donde se les vio interactuar. Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmaciones oficiales por parte de ninguno de los dos actores o de sus representantes. Y eso, amigos, es lo que añade más misterio al asunto. Cuando no hay declaraciones oficiales, la imaginación vuela y los fans comienzan a tejer sus propias historias. Analicemos un poco la dinámica de su relación profesional. Hemos visto a Serkan y Özge trabajar juntos en varias ocasiones, y siempre han demostrado una gran profesionalidad y un respeto mutuo en pantalla. La química que compartían en Kiraz Mevsimi era palpable, y esa conexión fue lo que los catapultó a la fama para muchos de sus seguidores. Es por eso que escuchar sobre una discusión fuerte entre ellos puede sonar un poco chocante. ¿Será que las presiones del éxito,
o las diferencias creativas han podido erosionar esa buena relación que creíamos tener? Es muy común que tras un éxito rotundo, los actores reciban muchas ofertas para repetir fórmulas, y a veces, esto puede generar fricciones si uno de ellos busca explorar nuevos géneros o roles. Tal vez Serkan y Özge tenían expectativas diferentes sobre su futuro juntos en la pantalla. Por ejemplo, quizás Özge quería seguir explorando papeles más dramáticos, mientras que Serkan se sentía más cómodo en roles románticos, o viceversa. Las conversaciones sobre la dirección de sus carreras son cruciales, y las diferencias de opinión en este punto pueden ser un detonante. También hay que considerar el factor de la fama y la exposición mediática. Cuando eres una figura pública, cada paso que das es analizado. Una simple foto juntos, un comentario en redes sociales, o incluso la ausencia de una interacción esperada, puede ser interpretada de mil maneras. Es posible que ante la presión de los medios y de los fans, hayan tenido alguna discusión sobre cómo manejar su imagen pública o sobre la percepción que el público tiene de su relación profesional. A veces, la necesidad de mantener una imagen específica puede generar tensiones internas. Otro punto a considerar es el tiempo. Ha pasado tiempo desde su gran éxito juntos. Las personas cambian, sus intereses evolucionan, y sus visiones de la vida y de su carrera pueden tomar rumbos distintos. Una discusión fuerte podría ser simplemente el resultado de caminos que se han ido separando naturalmente, y que ahora se manifiestan en un desacuerdo puntual. No necesariamente significa un odio eterno o una enemistad profunda, sino más bien un momento de choque de ideas o de personalidades. Y es fundamental, antes de sacar conclusiones precipitadas, recordar que muchas de estas informaciones provienen de rumores y de medios que a veces buscan generar titulares. Como consumidores de noticias del espectáculo, debemos ser críticos y no dar por hecho todo lo que leemos. Sin embargo, la insistencia de varias fuentes, aunque no confirmadas, nos da pie a pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. ¿Podría ser que la discusión tenga que ver con algo relacionado con sus parejas actuales? Aunque ambos están en relaciones estables y aparentemente felices, en el mundo de las celebridades, cualquier pequeña interacción puede ser malinterpretada o generar celos, ya sea por parte de sus parejas o por parte de sus seguidores más acérrimos. Es un tema delicado, pero no imposible. A veces el estrés de la vida pública puede trasladarse a las relaciones privadas, y eso, a su vez, puede influir en las interacciones profesionales. Quizás el punto clave es que hasta ahora, no hay una respuesta clara. Y eso para nosotros como espectadores es lo más intrigante. ¿Están Serkan y Özge enojados el uno con el otro? ¿Fue una discusión pasajera o algo más serio? ¿Han dejado de hablarse? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que, sea cual sea la causa, algo ha roto la armonía que parecía existir entre ellos, al menos en la esfera pública. Personalmente me entristece un poco pensar que dos artistas que nos han dado tantos momentos de disfrute juntos puedan estar pasando por un mal momento. Siempre es un poco decepcionante cuando la magia de la pantalla no se traslada a la vida real, o cuando se ve empañada por conflictos. Pero al mismo tiempo es importante recordar que son seres humanos, y que las relaciones, sean de amistad o profesionales, pueden tener sus altibajos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como fans? Pues, por un lado, esperar. Esperar a que, si los actores deciden pronunciarse, nos den alguna luz sobre lo sucedido. Por otro lado, seguir apoyando sus carreras individuales. Ambos son talentosos y han demostrado su valía en múltiples proyectos. Su trayectoria habla por sí sola, independientemente de si tienen alguna diferencia en este momento. Y por supuesto seguir disfrutando de sus trabajos pasados, que son los que nos unieron a ellos en primer lugar. En resumen, la noticia de una fuerte discusión entre Serkan y Özge ha prendido las alarmas entre sus seguidores. Si bien los detalles son escasos y todo se basa en rumores y especulaciones, la posibilidad de que algo haya sucedido ha generado gran expectación. Las teorías apuntan a diferencias profesionales, malentendidos personales o simplemente la evolución natural de las relaciones en la industria del entretenimiento. Lo que sí es cierto es que este incidente ha creado un manto de misterio alrededor de estos dos queridos actores. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una idea de lo que se está comentando. Como siempre, agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí. Si les gustó este vídeo, por favor,
O olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que sea algo grave? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.